No hay dudas, mis hermanos, que llegar a subestimar la palabra de Dios, a no darle ninguna importancia a todo lo relativo a las cosas del Espíritu, es y será siempre un error gravísimo en todo nuestro estado existencial por el paso de esta tierra. Subestimar la palabra de Dios lo podríamos reflexionar como llamar a Dios mentiroso. Asimismo, porque ¿cómo lo podríamos describir que no sea con esta medida? La misma indiferencia con la cual nosotros respondemos al llamado que Dios nos hace en la palabra de Dios, esta forma tan ingrata de nuestra parte, de nosotros darle la espalda a Dios en un estado consciente y quizá inconsciente, puede ser inconsciente. Esto también lo podríamos describir como una persona que no es capaz de ser condescendiente con su Creador. Ser indiferente a la palabra de Dios relativamente es nosotros cerrar nuestros corazones para no querer escuchar a Dios definitivamente. Los propósitos de Dios en este orden son tan grandiosos que si nosotros llegáramos detenidamente a reflexionar en la palabra de Dios, teniendo buena apertura, buena iniciación a la escucha activa de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que solo con ver que la identidad de Dios es la santidad y que la misma identidad que hemos recibido de nuestro Padre Celestial, que es un regalo, es para esta finalidad, como hijos e hijas del reino de Dios. Dios nos creó semejante a Él. Por eso la palabra de Dios lo pone por manifiesto. Dios hizo el hombre a imagen y semejanza de Él. La igualdad del Santo Espíritu de Dios, su santidad como está plasmada, está reflejada entre nosotros. Y por lo tanto, en los propósitos y en el plan de Dios, en su santa y divina palabra, es que todos comencemos a tomar la ruta, esa línea transitoria que un día, asimismo en fe, decidió el Hijo pródigo, que no quiso más seguir permaneciendo en ese mundo de miseria donde estaba sumergido. Se cansó y realmente tiró la toalla, pero la toalla del mal, no la del lamento o un acto de violencia. No, decidió volverse de todo corazón hacia Dios. Y de igual manera en esta palabra que nosotros vamos a proclamar, que al mismo tiempo el punto que vamos a abordar es la conversión, que es el enemigo número uno de todos los enemigos en línea de nuestra salvación. Lo que más odia al demonio es la conversión de un pecador. Y en la palabra que vamos a proclamar, el llamado que Dios nos hace contundente, es un llamado que podríamos decir que es como 9:11. No es que Dios nos impone que a la fuerza tenemos que volvernos a Él. Esto tiene que nacer de nosotros. La palabra es como una carta de amor de muchas instrucciones para motivar, para edificar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios desde la misma luz que procede del Santo Espíritu de Dios. Y vamos a proclamar la palabra de Dios que está tomada del profeta Ezequiel, capítulo 18, y vamos a leer en el verso 21 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si el malo se convierte de todos los pecados que ha cometido y hace lo que es justo y bueno, vivirá, dice el Señor, sin duda. No morirá. No me acordaré más de los pecados que cometió, sino que vivirá por las obras justas que ha practicado. Y finalmente dice el Señor, ¿acaso quiero que el pecador muera y no más bien que tome
otro camino y viva. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque en tu palabra también está nuestra vida, está nuestro futuro, está todo lo que nosotros necesitamos, porque queremos, Señor. Así le podríamos decir al Señor, después de proclamar esta cita bíblica, cualquiera otra cita bíblica, siempre hay que dialogar, orar con la palabra de Dios. Decirle al Señor, queremos formar parte en la vida futura con Cristo. Danos la fuerza para ver la decisión que deberíamos de tomar, así tan semejante como la tomó el hijo pródigo un día que se puso en camino, y de igual manera como lo hicieron todos los profetas y todos los santos, que cuando tú los llamaste, ahí respondieron a tu llamado. Una de las cosas que más le agrada al Señor es nosotros tener buena iniciación en los términos de la palabra de Dios, tener buena apertura a la palabra de Dios, tener una escucha activa, porque el que escucha la palabra de Dios se convierte en un hombre y una mujer, cualquiera que sea esa persona, un joven, un adulto, un anciano, cualquiera que sea esa persona que escucha la palabra de Dios, se convierte feliz en la misma presencia de Dios. Y es el Señor que lo pone por manifiesto a través del evangelista Lucas. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Otra versión dice, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchar la palabra de Dios es el punto inicial para nosotros lograr la felicidad por el paso de esta tierra, que nada tiene que ver con los éxitos materiales de este mundo. Tiene que ver, sí, con las virtudes, los sacramentos, la misma vivencia de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y finalmente esta es la invitación que nos hace el Santo Espíritu de Dios en esta cita bíblica que vamos a proclamar, que está tomada de Proverbios capítulo 7, verso 1 en adelante. Hijo mío, guarda mis palabras, dice el Señor, y conserva junto a ti mis preceptos. Guarda mis preceptos y vivirás. Que mi enseñanza sea como la niña de tus ojos. Amárralos a tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Palabra de Dios. Finalmente, mis hermanos, no hay nada más hermoso y más grandioso en la misma presencia de Dios que esta palabra que hemos escuchado, que es un tesoro, que el Señor mismo como tal es el agua viva y que quiere ungir nuestra vida, quiere bendecir nuestra vida. No hay nada más importante que atesorar la riqueza de esta palabra en cada uno de nuestros corazones, que es la residencia permanente donde habita el Santo Espíritu de Dios. Nosotros bendecimos a la Santísima Trinidad y le damos gracias infinitas al Padre, porque nos dio estos minutos como un regalo para proclamar su palabra, para reflexionarla y compartir esta lección divina, que sabemos que en fe a cada uno esta palabra que hemos proclamado nos ha tocado y nos ha dicho algo. Quiera Dios que sea algo sea la inspiración divina que hemos recibido, para que tomando un plan crucial y determinante, nosotros una vez más comencemos el giro de nuestra conversión, viviendo todos los días en este giro sin detenernos hasta que Dios nos llame a una mejor vida. Amén.